indígena estuvo movilizado. Antes de eso, el gremio de transportistas, gremios de trabajadores, de estudiantes, ya venían mostrando, digamos, un descontento con relación a algunas de las decisiones que había tomado el gobierno para ese entonces y que están vinculadas principalmente a algunas de las condiciones que se dan en los tramos de deuda por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué contexto y qué planteamientos nos hace el gobierno y el mismo Fondo Monetario Internacional? Es un desbalance fiscal, no hay cómo negarlo. De hecho, digamos, el Estado ecuatoriano enfrenta una situación bastante difícil en términos de liquidez y de financiamiento para la obra pública y para el sostenimiento de las políticas públicas de las cuales está a cargo. Pero adicionalmente, desde antes también ya se venía resintiendo, digamos, la población por un índice no desestimable de desempleo y subempleo, aspecto que evidentemente golpea a la economía nacional. Em, digamos, a partir de eso, el Ecuador, la sociedad, el país parece estar polarizado entre un segmento de población que ve a la movilización como un sinónimo de vandalismo. Esto no ocurre solamente aquí, de alguna manera también sincrónicamente se dio en el resto de Latinoamérica un conjunto de movilizaciones que a partir de un año también, como en el caso boliviano y en el caso eh, chileno, han encontrado unas salidas y unas propuestas concretas por parte de la sociedad civil. En este sentido, digamos que la movilización se ha dado en dos vías, uno en las calles, uno en resistencia con la respuesta de las fuerzas públicas de los distintos países, no ha sido la excepción el caso ecuatoriano, y por otro lado una vía legal, una vía absolutamente legítima y constitucional, el desmentir, digamos, por un lado, una pretensión de fraude electoral dado hace un año, que en este caso fue corroborado en las elecciones pasadas en Bolivia recientemente, y por otro lado, un plebiscito que tuvo una mayoría cercana al 80% a favor de un cambio de una constitución que fue aprobada durante la dictadura, más bien dicho, a partir de la dictadura militar chilena con el ex dictador Pinochet. Entonces, en este sentido, nos hemos permitido invitar a Eliana Champutis, comunicadora social, realizadora, productora audiovisual y gestora cultural del pueblo binacional Pasto. Ha estado muy vinculada al proceso, conoció muy de cerca la situación y pudo incluso documentar el proceso que se dio durante las jornadas de movilización en octubre del año pasado. Y tenemos por otro lado a Ivette Celi Piedra, magíster en política pública de Flaxo, magíster en historia hispánica en Madrid y licenciada en restauración y museología de la UTE. También tiene una mirada amplia de lo que aconteció el año pasado y en este sentido el programa de hoy nos interesaría conocer en primer lugar cuáles son los motivantes de haber tenido un proceso de movilización social en octubre del año pasado. Tratar de describir de parte de ustedes cómo se ha venido desarrollando el proceso de movilización social, qué evolución ha tenido y qué propuestas se tiene por parte de la organización social con relación a los motivos que se tuvo para la movilización social en octubre y sobre todo pensar en cuáles son las expectativas y perspectivas que se tienen a futuro, considerando que incluso el actual periodo de gobierno está cercano a su culminación. Entonces, en este sentido, indicarles también que nuestra profesora desde Sociología en la Universidad Católica estaría presente, lastimosamente tuvo algo en paralelo y no le fue posible asistir. Tania Zavala, mi compañera con quien vamos a conducir el día de hoy, mencionarles nuevamente que la idea es que tengamos 10 minutos de manera introductoria por parte de Eliana y de Beth, y con esto arrancamos. La primera pregunta entonces, y arrancamos con Ivette Celi, si nos puedes indicar cuáles fueron los móviles o los motivantes de tener una movilización social en octubre del año pasado. Bienvenida, Ivette, Hola, buenas noches. hola con todos y todas. Gracias, Marcelo, Tania, por la invitación al grupo Coyuntura y Debate. Gracias. Hola, Eliana, también, qué gusto compartir contigo esta mesa de reflexión crítica.
Has hecho tú ya un diagnóstico bastante acertado de lo que ha sucedido previo a las protestas de octubre del año pasado. Ya se veía venir. Primero, me parece a mí que desde lo fundamental, una ausencia presidencial bastante evidente. A la ausencia misma del presidente de la República durante varios meses y la decisión y la toma de decisiones entregada a sus validos, es decir, a sus ministros de Estado, sin tener una fuerza en la toma de decisiones en el poder o en la presidencia misma, en la figura del presidente. Creo que esta conmoción que se da en octubre es el resultado de una serie de descontentos que van creciendo como una bola de nieve para llegar a este momento que justamente bajo pretexto de la firma de este decreto ejecutivo para la eliminación de los subsidios de las gasolinas ya explota, ¿no? Genera este evento masivo ya de rechazo. Pero yéndonos un poco hacia atrás, tenemos que ver que primero el gobierno nacional no llega a esa instancia con un plan de gobierno ejecutado posteriormente, sino llega con un plan de gobierno distinto. Ese es uno de los primeros componentes que se evidencia y hay un giro total hacia un corte neoliberal que finalmente determina la inclusión de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y de ahí una serie de eventos que se van sucediendo como el despido masivo de funcionarios públicos, la reducción del aparato estatal, la reducción de los presupuestos de las entidades públicas, la reducción la reducción además muy evidente de la calidad de los servicios públicos y que ahora ya estamos lamentando mucho más visiblemente, como en el caso del SRI, como en el caso del registro civil, como es el caso de la empresa que está en proceso de desaparición, que es Correos del Ecuador, que además es una institución histórica que le otorga soberanía a un país. Tenemos una serie de descontentos que se van incluyendo dentro de este proceso. Uno de ellos, y me parece que es uno de los más fuertes, es la reducción del presupuesto de educación superior. Un golpe absolutamente duro para las instituciones de educación superior y que afecta directamente a los estudiantes. Entonces ahí vamos viendo que se va desatando una serie de problemas. Luego tenemos además una evidente desregulación del aparato público para favorecer además los lineamientos del mercado, favorecer además a las élites empresariales, un gobierno además altamente corporativo, ¿no? Este gobierno corporativo finalmente empieza a poner en el tablero de la discusión la necesidad de favorecer a estos grupos empresariales, de favorecer además a alianzas con partidos evidentemente de corte neoliberal, como el partido del ahora candidato Guillermo Lasso, el Partido Social Cristiano con el exalcalde de Guayaquil, y unos acercamientos en esa línea. Me parece a mí que por ahí el diagnóstico empieza a dilucidarse un poco y después una separación y una ruptura total con las organizaciones sociales, con las organizaciones de trabajadores, movimiento indígena, con los sectores de trabajadores, obreros y demás, que te determina finalmente ya esta ruptura absoluta, alejada de toda negociación. El detonante final, ya la chispa del mechero, es el decreto ejecutivo que liberaliza los subsidios a las gasolinas y ahí viene, bueno, desata además la ira de la ciudadanía y una población que ya, y lo que es interesante y es que es una ciudadanía con un recambio generacional que además advierte una nueva forma de participación social en las calles de la ciudad y una resignificación además de los escenarios públicos. Entonces, ahí lo que vemos es eso. Finalmente, me gustaría aclarar que la protesta se incrementa, se hace más evidente, más visible con la respuesta del Estado y la respuesta de la fuerza pública hacia la ciudadanía, hacia la ciudadanía que además está en su libre derecho de protesta, de ejercicio de la resistencia. Y entonces esa
esa violencia que ejerce la fuerza pública, lo que hace es encender aún más esta llama de rechazo de la ciudadanía y hace que, pues, por supuesto, mucha más se manifieste y salga a las calles. Muchas gracias, Ivette. Elian, contigo la misma pregunta. ¿Cuáles fueron los motivantes? ¿Cuál fue la respuesta de la sociedad ante, digamos, los eventos que se dieron en octubre del año pasado? Hola, buenas noches con todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, creo que compartiendo el análisis que ya Ivette lo decía, creo que es súper importante poder entender tanto las medidas económicas como las medidas laborales que el gobierno de Lenín Moreno había decidido, ¿no? Previamente al levantamiento, al estallido de octubre del 2019. Frente a estas dos medidas económicas, definitivamente el decreto 883 considero personalmente fue el que desencadenó el estallido social de octubre, ¿no? Porque evidentemente con el alza, con la eliminación de los subsidios, se venía el alza del costo de vida de los ecuatorianos, porque es una cadena, ¿no? Es un rebote que sucede. Si se eliminaban los subsidios, el encarecimiento de la vida iba a pasar sí o sí, ¿no? Parte de que yo soy de un pueblo fronterizo en donde el tema de la gasolina, el contrabando y el gas es algo latente, pero eso no se subsanaba como en algún momento también el gobierno quiso decir, ¿no? Lo vamos a subsanar porque estamos subsidiando a los contrabandistas, cuando la mayoría del pueblo no es contrabandista, lo que está haciendo es pagar un servicio de acuerdo a la capacidad de adquisición que tenemos las familias ecuatorianas, ¿no? Entonces, frente a estas dos medidas, yo creo que lo que significa o representa octubre es precisamente ese descontento con las medidas políticas del gobierno, ¿no? Pero sobre todo, y yo lo leo así porque estamos a un año donde si solamente el 8883 hubiese sido el motivo del estallido social, digamos que ya se hubiese terminado, pero creo que es un síntoma de Ecuador, pero también de Latinoamérica, precisamente de poder repensar los modelos económicos de los estados en donde vivimos. Yo lo decía hace unos días, yo siento personalmente que octubre no es un mes en el capítulo de la historia ecuatoriana. Para mí, octubre es un estado emocional, político y social que la ciudadanía está viviendo. O sea, el octubre ya superó al mes del año. El octubre es esa posibilidad de cuestionar el modelo de gobierno que tenemos en nuestros países, es la posibilidad también de plantear las medidas económicas y sociales que de una u otra manera las van recogiendo las distintas manifestaciones, ¿no? Hace pocos días tuvimos el tema de la autoconvocatoria de las mujeres en el monumento de la Isabela Católica, en donde si bien no se estaba cuestionando las medidas económicas, se estaba cuestionando un símbolo que representa el modelo colonial y la estructura económica que supone ese modelo colonial. Entonces yo creo que este estallido social que tiene su clímax en octubre es la posibilidad de juntar todas las demandas sociales que tiene un país, ¿no? Porque octubre no fue un tema indígena, octubre no fue solamente el levantamiento de la CONAIE a través de sus dirigentes visibles, octubre fueron los estudiantes, fueron los transportistas que si bien luego logran pactar con el gobierno para la posibilidad de alzar los pasajes, pero también fueron los estudiantes, fueron las mujeres, fueron los vendedores ambulantes, fueron los trabajadores del mercado. Entonces siento que es esa posibilidad donde cohesionan las distintas demandas frente a ese modelo económico que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que es el momento y el síntoma en donde la sociedad empieza a replantearse cosas que nos han dicho, esta es la manera de ser, ¿no? O sea, y parte de eso lo estamos viendo a raíz del resultado de Chile, ¿no? O sea, la protesta social en Chile termina desencadenando en la necesidad de reformar una constitución e instalar una constituyente. La presión social de Ecuador hace un año desencadenó en la derogatoria del 883
pero aún así sigue planteando un horizonte más que la sociedad construye en su propia dinámica de resistencia y de propuesta, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros estamos en eso, estamos en que fue un decreto como una medida económica y unas medidas laborales que evidentemente hemos visto como afectado al sector público también, ¿no? Bajo ese discurso de optimización del Estado, se han vulnerado derechos consagrados de los trabajadores y nadie ha dicho nada. Se profundizaron en el tema de la pandemia y también se evidenció la incapacidad del Estado en poder responder al tema de la salud, pero creo que es eso, ¿no? O sea, la posibilidad de que las demandas y los cuestionamientos a los modelos de poder y de gobernanza que tenemos se están haciendo efectivos. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde vamos? Creo que es un proyecto político que necesitamos construirlo como sociedad, ¿no? Porque no es mi agenda indígena, no es mi agenda solamente como mujer, no es mi agenda como trabajadora, como mamá, sino es la agenda de toda la sociedad. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias, Ivette, por sus respuestas. Bueno, creo que han dado una introducción importante sobre los temas. Digamos, me quedo con lo que mencionas, Eliana, sobre el hecho de que la movilización no responde a un hecho, a un caso específico, no responde exclusivamente al decreto 883 que está relacionada con la eliminación de subsidios de la gasolina. Ha habido un retroceso, por lo menos en el país, sino también en la región, en términos de garantía de derechos. Han mencionado ustedes varios de los derechos, derechos laborales, derecho a la salud, los derechos de grupos plurales dentro de las mismas poblaciones, tanto así que las manifestaciones han sido representativas del movimiento indígena, de grupos de mujeres, y de otros grupos que han estado relegados en cuanto a la cobertura de derechos por parte del Estado. Eh, en este sentido, creo que sí es importante considerar que en la región muy probablemente las motivaciones son las mismas que ocurren aquí en el caso ecuatoriano. Nos salen algunas preguntas. Con esto doy paso a Tania Zavala, mi compañera en conducción. Por favor, Tania, si puedes continuar. Gracias, Marcelo. Gracias, Ivette y Iliana, por acompañarnos el día de hoy. Ivette planteaba como primera aproximación a la descripción de lo que ocurrió en octubre de 2019, la describía como contextualizando más allá de lo ocurrido con el decreto, previo a este evento que explosionó, digamos, la movilización, que activó la movilización, planteaba también otros elementos como ausencia presidencial en la toma de decisiones específicas y claves para el desarrollo del país. Esto podría explicar en cierta medida la conmoción de octubre que confluye, dice Ivette, en un conjunto de descontentos que parten desde el cambio en el plan y en el proyecto de gobierno al asumir el inicio de la gestión. Agregado a ello también, Ivette planteaba la reducción presupuestaria en todo el sector público y en esto coincidía también Eliana, en la calidad de los servicios públicos también. Esta serie de elementos señalaban sumados a una lógica corporativa del ejercicio del poder y que a su vez volcó en una separación y ruptura con varios sectores sociales a lo largo, al inicio, digamos, de la gestión. Todo esto sumado al decreto de liberación de los subsidios desató un proceso de movilización que en los términos de Ivette más bien han resignificado la toma de los escenarios públicos, del espacio público y también esto ha sido producto de una respuesta también a la violencia estatal que se vivió en los días más álgidos de octubre de 2019. En la misma línea, Eliana señala la eliminación de los subsidios como un detonante en las movilizaciones y para ella octubre representa más que un descontento con las medidas económicas, un síntoma que no solo se da en el país, sino que también está presente, como ya se ha descrito desde el inicio, en toda la región latinoamericana. Entonces, califica octubre más allá de señalarlo como un mes, como un estado emocional, político y social, decía Eliana, que la ciudadanía sigue viviendo y en ese sentido se volvió una posibilidad de conjunción de demandas de amplios sectores sociales, en donde también se incluye el sector público. En ese sentido, entonces, habiendo transcurrido ya un año de estas movilizaciones en nuestro país y sin perder de vista esta lectura regional que es muy necesaria
de estallidos sociales tanto en Chile como en Bolivia, cada uno claramente con sus particularidades, viendo asimismo lo que se ha conseguido tanto en Bolivia, que hace pocos días asumió nuevamente un cauce democrático, luego de un periodo bastante turbulento y violento también, dicho sea de paso, y luego Chile, que apenas el día de ayer consiguió, mediante el plebiscito constitucional, abrirse campo, abrirse camino a un nuevo proceso constituyente que no tiene precedentes con respecto a particularidades como, por ejemplo, el tema de la paridad o la participación política y social. Sin perder de vista ese escenario regional, les pregunto a ambas, a Ivette y a Liana, desde su perspectiva, a un año, ¿cómo se han encauzado o capitalizado, digamos, las movilizaciones de octubre en nuestro país en términos sociales y políticos? Ivette. Bueno, Tania, la pregunta es complicada porque tenemos una pandemia de por medio y la pandemia llega a trastocar absolutamente todos los niveles de la sociedad, incluyendo los mismos escenarios gubernamentales en los que se estaba desenvolviendo, ¿no? Un retroceso que da el Estado, que da el gobierno, luego de la movilización social con la derogatoria del decreto ejecutivo 883 y que se retoma en medio de lo más duro de la pandemia, o sea, es en un momento en lo más duro. Lo que hemos visto durante este año, en el transcurso de este año al menos, es un desenmascaramiento de la clase política ecuatoriana. Es decir, un atropello a los derechos absoluto, es un evidente, además, desenmascaramiento en términos de corrupción, un gobierno que además se ha evidenciado a sí mismo como un gobierno corrupto, que además usó la emergencia sanitaria para beneficiarse a sí mismo, ¿no? Tenemos el tema del reparto de los hospitales, tenemos el evento de las fundas de cadáveres, bueno, una serie de eventos del tema de las medicinas y demás que se han ido destapando. Es como paradójico lo que ha sucedido, porque la pandemia, si bien es cierto, abre una ventana de oportunidad para que el gobierno insista en la eliminación de subsidios, que es lo que ya ha hecho, ¿no? Lo que hemos visto es el cumplimiento a rajatabla de los términos y de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo un despertar de la ciudadanía al evidenciar ese desenmascaramiento de la clase política. Es decir, una reacción ciudadana que sigue posicionándose a nivel no solamente de redes sociales, sino a nivel de opinión pública, a nivel de generación de acciones populares, de acciones sociales, y ahí vemos como protagonistas muy fuertes, por ejemplo, a las organizaciones feministas, a las organizaciones de mujeres, al movimiento indígena, que desde sus bases también está enfrentando toda esta situación, y al mismo tiempo una sociedad o una comunidad que se ve desgastada en función de la falta de recursos económicos, de la falta de trabajo. Hay una brecha enorme, enorme entre lo que teníamos hace un par de años en índices de pobreza a lo que tenemos hoy, y supongo que hasta las referencias estadísticas del mes de octubre o que las tendremos el próximo año posiblemente, tomando en cuenta que el censo de población y vivienda tenía que hacerse este año y que posiblemente por el tema de la pandemia no se hará o está el gobierno muy retrasado en eso. Pero los datos que tendremos serán alarmantes, es decir, ya hay un incremento de la pobreza extrema, especialmente en las áreas rurales, que es absolutamente alarmante. Entonces, esto, que si bien es cierto, no se manifiesta en este momento en las calles directamente o masivamente, sí existe un descontento de la ciudadanía a nivel general. Cosa similar que está ocurriendo en Bolivia, lo que pasa en Chile, lo que está pasando en Colombia, y una transformación que se dará yo supongo que en los próximos meses a partir de ese cambio, de esa percepción que tiene la ciudadanía de las medidas adoptadas por el gobierno. Una cosa interesante es que el nivel de aceptación del gobierno ya era de un 4% antes de la pandemia.
Ahora, lastimosamente, no tenemos una valoración oficial o una valoración sobre el nivel de aceptación político, el nivel de aceptación de la Asamblea Nacional también, porque si hemos tenido un gobierno ausente, también tenemos una Asamblea mucho más ausente que no defendió los derechos de la ciudadanía y que no defendió el interés común. Entonces, lo que tendremos es una cohesión social en función de opiniones y me permito insistir, Tania, sobre la resignificación de espacios simbólicos, la resignificación de la memoria, las memorias de octubre, gracias también a la virtualidad que estamos viviendo, se han resignificado en en muchos de los escenarios. Uno de estos, el que estamos participando en este momento, pero además se han multiplicado en todo el territorio nacional y han hecho además sinergias o convergencias con otro tipo de situaciones que se están viviendo a nivel regional. Entonces, lo que tenemos ya es, pienso yo, una evidente transformación, que seguramente no la veremos en las encuestas de Twitter, pero la veremos seguramente en el proceso electoral que viviremos el próximo año. Muchas gracias, Ivette. Vamos con Eliana con la misma consulta. Sí, bueno, yo creo que octubre desde lo que estoy pensando, ha permitido canalizar en dos sentidos, ¿no? Primero, al sector tradicional, ¿no? Que en este caso, digamos, es la derecha, es la oligarquía tradicional, pero también esas nuevas oligarquías que se van configurando de acuerdo a cómo los gobiernos y los grupos de poder van em, transando, arreglando, creando gobernabilidad, ¿no? Entre los grupos económicos y el Estado central, el gobierno central. Creo que evidentemente octubre y el estallido social ha hecho que estas fuerzas de poder, los grupos de poder, se reorganicen entre ellos, ¿no? O sea, siempre decimos es más fácil que las organizaciones, que a la derecha, que la oligarquía termine organizándose entre ellos, juntándose entre ellos, pactando entre ellos, que a las organizaciones sociales, ¿no? Siempre a la derecha, a los grupos que gobiernan, les es más fácil aliarse, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es algo que después de octubre ha sucedido, ¿no? Porque evidentemente los pactos están claros, mucho más en una etapa electoral, ¿no? Entonces tienes figuras gubernamentales que estuvieron para candidatos y que luego en las alianzas por debajo de fueron desistiendo para llegar a un escenario electoral en donde saben que del otro lado tienes a una sociedad descontenta, quizás no solamente, porque no es el descontento ante un partido político, ¿no? Es el descontento, como yo le decía hace rato, ante esta forma tradicional de gobernar, ¿no? Entonces, la primera capitalización que veo es esa, ¿no? Cómo los grupos de poder se organizaron entre ellos en alianzas estratégicas, se reorganizaron, de hecho, ¿no? Incluso ahí los medios de comunicación juegan un papel súper importante porque sabemos que en la época del correísmo, los medios de comunicación tenían un enfrentamiento directo con el gobierno, ¿no? Y por eso se capitalizaron todos los medios públicos, mientras que ahora los medios privados han logrado fortalecer otra vez su pacto con el gobierno y que a la vez este pacto es un pacto que supera la política gubernamental porque está dentro de una agenda del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el pensar el Estado y el gobierno dentro de esas alianzas y de esas formas de pactos que un gobierno y sus distintos grupos van teniendo, es algo que sí tiene consecuencia de lo que dice el estallido social, el estallido popular de octubre. Eso por el lado de la parte de la derecha tradicional o como quiera que le querramos llamar. Y por el lado social, yo creo que también se ha capitalizado en la necesidad de poder pensar que existen cosas que son culturalmente impuestas y que nosotras las hemos naturalizado, ¿no? Entonces, los jóvenes que ahora son una buena tanda para el escenario electoral están pensándose y reconociéndose como sujetos políticos de un Estado ecuatoriano donde ellos saben que pueden cambiar el rumbo de la historia
con escudos de cartón o de madera saliendo a las calles, como también saben que pueden cambiar el rumbo de la historia con sus votos. Entonces sí creo que es esa también, esa es otra de lo que se capitaliza a través de octubre, ¿no? Ese poder, esa cohesión social y esa autoconciencia de la ciudadanía, de la gente, como sujeto político del momento en el que estamos viviendo, ¿no? En donde, como yo le decía, si bien octubre tiene un mayor protagonista que es el movimiento indígena, tenemos a jóvenes que se estrenaron en la lucha. O sea, un octubre del 2019 no había pasado en nuestro país durante hace mucho tiempo y el poder salir a las calles a protestar frente a ese descontento social por las medidas económicas y laborales es la posibilidad también de estrenarse dentro de la lucha, pero sobre todo creo que son los cimientos de la organización social. O sea, recordemos que hay un periodo en donde el tema de las organizaciones y de la lucha y de la resistencia quedaron como en pausa, ¿no? Entonces siento que este octubre en el síntoma del Ecuador, pero también del continente, nos permite volver a la efervescencia de sentirnos sujetos políticos transformadores de la historia del país. Muchas gracias, Eliana. Muy interesante lo que planteas también, ¿no? Resignificar todo lo ocurrido en octubre de 2019 en sintonía un poco con lo ocurrido en la región. En esa línea, retomando también la intervención previa de Ivette, quisiera tomar tus palabras y pedirte que, según las preguntas que van llegando por diferentes vías, nos puedas desarrollar un poco más cuáles o cómo estarían expresadas estas nuevas formas de manifestación social tras el cambio generacional al que se referían ambas y ¿cómo podrías explicar el tema de la resignificación de los espacios a propósito de octubre de 2019 en el país? Yo creo que hemos sido partícipes de cosas muy interesantes. Primero, como lo decía Eliana, una actitud, un trabajo de los medios de comunicación absolutamente precarios. Hablo de los medios de comunicación corporativa. Mientras la lucha social se manifestaba en las calles, nosotros estábamos viendo Bob Esponja en los canales corporativos, ¿no? Una analogía absolutamente dramática, diría yo, o sea, agresiva. Para entender lo que sucedía en las calles no era necesario prender la televisión, pero sí se dio una valoración de nuevas posibilidades de información. Gente como yo, por ejemplo, dejó de esperar los noticieros estelares para volcarse a obtener información desde otras plataformas, plataformas virtuales, plataformas digitales, que se pusieron a la orden de la ciudadanía para informarle y comunicarle. Esto me parece a mí que ya es una resignificación de espacio o de roles, ¿no? Una ciudadanía que se asume a sí misma como registradora de la historia, como registradora de la memoria, como rescatadora de esa memoria a través de la misma comunicación y de la misma información. Y de ahí que lo que hemos visto en el transcurso de este año es una proliferación de medios digitales, de medios independientes que siguen informando a la ciudadanía sin el sesgo mediático de los canales corporativos que están absolutamente volcados hacia las élites corporativas y empresariales y hacia esa defensa ultranza de un gobierno opresor, de un gobierno terriblemente represivo. Es decir, para los medios de comunicación no existieron muertos, para los medios de comunicación corporativa las muertes que se dieron no fueron provocadas por la fuerza pública, sino fueron todas accidentales. No ha habido ningún proceso abierto, ningún proceso judicial con respecto a la violencia que se vivió en las calles por parte de la fuerza pública. Entonces, yo creo que lo que valoro mucho es esa ciudadanía que además, conformada por jóvenes principalmente, se convierte en ese registrador de memorias. Y ese registrador de memorias que te hace ver además el espacio público como un escenario de lucha y como un escenario de resistencia. Ahora, a la siguiente pregunta que tú haces y los espacios simbólicos que representan, en el caso de la ciudad de Quito, y Eliana hace referencia a la intervención que se hace en la escultura de Isabel la Católica, en una parte céntrica de la ciudad,
pues es parte de esa resignificación a los símbolos que la ciudadanía los observa como símbolos relacionados a la represión, a la esclavitud, al coloniaje, ¿no? O sea, estamos viviendo un momento de actitudes decolonialistas que empiezan a hacerse de estos elementos simbólicos, ¿no? Mira, yo fui subsecretaria de Patrimonio Cultural durante muchos años, he trabajado más de 20 años en temas de patrimonio cultural. La escultura de Isabel la Católica no es un bien patrimonial por sí, es una escultura posiblemente creada para posterior al centenario de la independencia, o sea, no es de tinte colonial, porque si nosotros hacemos un análisis histórico de lo que sucedió luego de las independencias, vamos a encontrar que mucha iconoclastia pública se dio luego de las luchas de independencia y se derribaron además muchos monumentos relacionados a España, que en ese momento era vista como la madrastra, ¿no? Posterior al Bicentenario se vuelve a tener relaciones con esa madrastra que ya se vuelve la madre patria y empiezan a generarse estas manifestaciones de orden público, es decir, construcciones de monumentos, renombrar calles, por ejemplo, con individuos representativos de la colonia, que después, con el paso de los años, terminan teniendo vigencia, ya no tienen vigencia, terminan de ser simbólicos para la ciudadanía y para los jóvenes además absolutamente desconocidos. Entonces lo que hacen es retomarlos en función de estas ideas de eliminar lo que significa o lo que representa la opresión colonial. Interesante lo que nos planteas, Ivette. No sé si ahí quieres complementar algo, Eliana, antes de plantearte la siguiente pregunta a ti directamente. Bueno, yo, o sea, creo que hay una reconfiguración de roles, sí, evidentemente en el tema de comunicación, de los comunicadores y de los medios de comunicación, pero también creo que hay una reconfiguración en la sociedad, ¿no? En la sociedad como el espacio de autocuidado, ¿no? Octubre yo creo que nos deja eso, nos deja y nos evidencia la posibilidad de que un pueblo puede organizarse solo. Un pueblo puede desde cuidar guaguas, por eso tuvimos un montón de guarderías improvisadas en todos estos espacios, porque no necesitaba yo como mamá estar dentro de mis guaguas porque sabía que había un colectivo, una masa, un común a mí cuidando de mis hijos, ¿no? Y eso pasa por todo, ¿no? Pasa por el tema de la alimentación, de la salud y sobre todo de un rol súper importante que es el tema de la medicina, ¿no? Que también lo vimos durante el levantamiento de octubre. Había muchos compañeros que durante el levantamiento necesitaban atención médica y realmente en primera línea o en el punto cero no encontrabas médicos, no habían doctores. Eran los voluntarios, los estudiantes cuidando de la sociedad mismo, cuidando del pueblo mismo. Entonces yo sí creo que hay una reconfiguración de roles, sobre todo donde dejamos esa visión paternalista, donde el Estado es el que tiene que solucionarnos todo y en donde nosotros como sociedad empezamos a autoorganizarnos y empezar a resolver. Yo creo que hice yo como una reconfiguración de roles importante. Sí, de acuerdo, Eliana. En esa misma línea, ¿cuáles serían para ti las semejanzas y las diferencias que podríamos establecer con los movimientos a propósito de lo ocurrido también en otros países de nuestra región, casi por las mismas fechas, en el mismo periodo? ¿Qué semejanzas y qué diferencias encontrarías tú con relación a estos movimientos en el resto de Sudamérica, ¿no? ¿Crees o consideras tú que también ocurrió esta especie de resignificación que hace un momento señalabas, en donde se retoman elementos de comunidad y solidaridad a partir de este estallido social, ¿no? Sí, yo creo que realmente hay muchas coincidencias y las coincidencias no pasan por la agenda indígena ni la agenda étnica, como lo decía hace rato, ¿no? Hay uno de los mitos en los pueblos indígenas que cada cierto tiempo se vuelven, la sociedad se transforma, ¿no?
que es el Pachacutic. El Pachacutic es la transformación y el eterno regreso o el eterno retorno de los tiempos, que son prácticamente las transformaciones que los seres humanos vivimos, ¿no? Nosotros como pueblos originarios estamos hablando ya de más de 500 años de resistencia, que dentro de una cronología hablaríamos que estamos viviendo ahorita un Pachacutic, ¿no? En donde precisamente se está dando esta transformación de los seres. Asimismo representó la llegada del eurocentrismo a territorio de Ayala, y quizás ahora es prácticamente un reordenamiento dentro de ese mito que los pueblos tenemos, ¿no? O sea, por pensar, o que quizás pensado o analizado de otra manera, son las crisis civilizatorias que van sucediendo, ¿no? La transformación que las sociedades en una forma dialéctica viven, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas semejanzas con los movimientos y lo que está pasando en otros lados, que es el poder replantear precisamente otras formas de entender la vida, ¿no? En donde nosotros nos hemos dado cuenta que después de años de explotación petrolera, en lugar de tener una riqueza, una igualdad social y económica para la mayoría de los ecuatorianos, vemos que lo que se ha trastocado es la naturaleza, porque tienes ríos contaminados, porque ya no tienes bosques y porque la garantía de la vida no logra prolongarse. Entonces, sí creo que ese poder corazonal, como decimos, ¿no? Es lo que nos mantiene en común a las luchas y a los procesos de resistencia en el continente, ¿no? Que es prácticamente poder plantear toda la estructura del modelo en el que nosotros vivimos. Y para mí eso es súper fundamental. Yo no sé, cuando había levantamientos y paros, antes te levantabas sobre una medida puntual, pero el poder estar planteando cuestionamientos al sistema, al patriarcado, a las medidas económicas, a la educación, al sistema de salud, al sistema laboral, es estar cuestionando al sistema en toda su estructura, ¿no? O sea, no es la demanda de los pueblos indígenas por su comunidad, sino es esta estructura, este cuestionamiento social. Entonces, yo sí creo que ese sentir de querer cambiar las estructuras es lo que nos hace comunes en las resistencias del continente. Bueno, muchas gracias, Eliana y Ivette, por esta primera parte. Creo que hemos abordado de alguna manera lo que representa el proceso de movilización en términos culturales y sociales. Se ha identificado cómo se capitaliza, digamos, a partir de octubre del año pasado, este proceso de movilización. Y de alguna manera ustedes mencionan que surgen nuevos actores. Probablemente durante la década pasada había una predominancia del Estado como actor político, algo cercano a un nivel no sé, un Estado patriarcal, si se quiere, o el papá Estado, digamos, en cumplimiento de las demandas de la sociedad, que digamos no en todos los casos se dieron, hubo unas brechas, pero sin embargo sí se empieza a ver un retroceso progresivo en términos de derechos, y creo que eso es de alguna manera lo que representa la movilización, es una demanda en respuesta a ese retroceso en términos de derechos. Que son evidenciables en indicadores como los de pobreza, pobreza extrema, desempleo, marginación, exclusión, digamos, algunos eventos, o más bien dicho, algunas muestras de que eso efectivamente empieza a ocurrir. Y desde ahí quisiera hacerles yo las siguientes preguntas. Eliana mencionó precisamente que está en debate un modelo de Estado. Me gustaría preguntarles tanto a Ivette como a Eliana, ¿cuál es ese modelo que está en disputa? De hecho, Ivette mencionaba que hay un proceso de corporativización del Estado y ante ello surge como pregunta también cómo se manifiesta ese proceso de corporativización. Entonces, si podemos empezar por Ivette, si me puedes indicar cuál sería ese modelo económico y social que está en disputa y por qué no el modelo estatal también. Por favor, Ivette. Em, A ver, creo que en este momento la disputa fundamental está en las élites, en una especie de control de la hegemonía sobre el Estado, sobre los mandatos del Estado y sobre el poder.
el poder no solamente poder estatal, sino poder político y el poder económico. El modelo hemos visto, me parece que ha habido un viraje absoluto hacia el caduco modelo neoliberal. Hemos visto casi como una escena repetitiva, como una historia cíclica con respecto a lo que sucedió en el 99 con el periodo bancario. Vemos desregulación estatal, vemos liberalización de subsidios o aranceles a las importaciones. Hemos visto además baja de impuestos a las grandes corporaciones y empresas. Esa idea de liberalizar esa idea libertaria de que el Estado, de que la sociedad no necesita al Estado, y puede regularse a sí mismo, ¿no? Regularse bajo las leyes del Estado, un modelo capitalista mucho más voraz, mucho más agresivo, que ha determinado además la desinstitucionalización estatal. Hemos visto la eliminación casi absoluta de instituciones legendarias, de instituciones tradicionales. Yo lo había mencionado como la empresa de correos del Ecuador, la empresa Ferrocarriles del Ecuador, que además me parece que fue un logro importante en tema no solo patrimonial, sino turístico también. Correos del Ecuador como una empresa, como una institución soberana de cualquier país del mundo. Me parece que este será uno de los pocos países que no tendrá correos propios, como no tiene moneda propia. Entonces es como un vaciamiento de la identidad. O sea, el modelo que pugna por seguir en el poder, por mantenerse y por sostenerse, es ese modelo de vaciamiento de las identidades, de ese vaciamiento de lo representativo y de lo simbólico de un país. Hemos visto también un modelo que le da la espalda totalmente a cualquier posibilidad de obra social, de obra pública, y que espera también que la sociedad se vuelva a acostumbrar al modelo de la beneficencia, al modelo de recibir casi donaciones, beneficencias y demás. ¿Qué es lo que ha estado acostumbrado el Fondo Monetario Internacional? ¿Frente a qué? A todo lo contrario, a un modelo de equilibrio fiscal, a un modelo de redistribución de la riqueza, a un modelo de carácter progresista, diría yo, sin que eso represente ninguna cercanía, ningún tipo de partido político ni nada, pero sí hacia un modelo que permita hablar de un estado de bienestar, de un estado que profundice además las relaciones de Estado, sociedad, naturaleza, que es tan importante, que además revea las formas de explotación de los recursos no renovables, de la matriz energética, de la matriz productiva, y que empiece a trabajar sobre la atención sobre la ciudadanía, atención a las diversidades, atención a las diversidades ideológicas inclusive, y que se manifieste como un Estado mucho más cercano a la ciudadanía. Ese es el modelo que está en pugna, esas dos formas de gobernanza que están en pugna y que además tienen posiciones que aparentemente son irreconciliables, a pesar de que ya hemos visto virajes ideológicos o virajes conceptuales frente a candidatos de derecha en estos momentos que ya empiezan a cuestionar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y otros que en cambio empiezan a reciclar también otros elementos y otras mañas antiguas. Creo que lo que queda es un resurgir de un modelo de transformación que no solamente se va a poner en evidencia en Ecuador, sino en la región. Estamos viendo ese cambio, ni siquiera les llamaría cambio, sino una forma de volver al curso de la democracia en Bolivia. Estamos viendo, sí, una transformación sin precedentes en Chile, y seguramente la veremos en Colombia, la veremos en Ecuador en un futuro, justamente por todos estos elementos diagnósticos que hemos visto y de los cuales hemos hablado a lo largo de esta charla. Muchas gracias, Ivette. Eliana, la misma pregunta. ¿Cuál es el modelo económico, el modelo social
y el modelo de Estado que está en disputa en este momento. Sí, yo coincido definitivamente que es prácticamente el modelo neoliberal de el que está en cuestionamiento en este momento, ¿no? Ese que primero tiene como resultado el empobrecimiento de la sociedad, ¿no? Porque no es que los pobres son pobres porque les gusta ser pobres, ¿no? Ni que van y saquean una farmacia o un supermercado en una etapa de convulsión social eh, solamente porque es el paro de octubre, sino que lo hacen a lo largo de todos los días, ¿no? O sea, hay una violencia económica que está legitimada y que se hace fuerte dentro de estas políticas que lo que intentan prácticamente es satisfacer precisamente los intereses transnacionales, en donde el Estado sea esa versión de lo más caduco, lo más obsoleto y lo menos eficiente, ¿no? Porque esa siempre ha sido la versión que nos han vendido del Estado. No nos venden un Estado con una capacidad de educación pública de primera calidad, ni de salud pública de primera calidad o eficiente, sino que siempre nos venden un Estado que es incapaz de responder a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, como esa configuración está legitimada o naturalizada, entonces es fácil pensar que, bueno, entonces ahora tenemos que entrar dentro de la agenda del Fondo Monetario Internacional, nos endeudamos de aquí a los años de los años de los años de los hijos de nuestros hijos y justificamos que son necesarias estas medidas precisamente para el empobrecimiento de la sociedad, ¿no? Y para también no cuestionar o no poder dejar activa la resistencia social y quizás otras propuestas de gobierno que permitan plantear una redistribución de la economía o efectivamente poder acabar con la pobreza con otras formas de hacer, ¿no? Y ahí entra todo el debate de las políticas extractivistas, ¿no? Entra el debate de la tercerización en cuanto al tema de la eficiencia de los empleados. Entonces es súper fácil cuestionar este modelo de sistema y aparte se lo hace invisibilizando, creo, que a uno de los protagonistas que logran fortalecer la parte simbólica, ¿no? Que son los medios de comunicación. Yo creo que porque ahora sí, como decía Ivette, quizás va a ser el único país que no tenga correos propios, pero también ya somos un país que no tiene medios públicos de comunicación. Y no voy a aplaudir ciegamente el trabajo y el rol que jugaron los medios públicos durante la época que existieron, porque como comunicadora soy crítica a eso, siento que los medios que existían fueron más medios del gobierno que medios públicos, pero teníamos medios públicos, o sea, teníamos la posibilidad de acercarnos, a proponer, a conversar y hacer cosas y sobre todo a partir de medios públicos a cuestionar precisamente ese modelo de Estado que nos están queriendo imponer así a ojo cerrado, ¿no? Entonces, siento que precisamente ese modelo de Estado es el que está en cuestionamiento. Y a través de la invisibilización que se tiene desde lo simbólico el tema de la comunicación juega, también se va a ir fortaleciendo más, ¿no? A no ser que podamos realmente desde los medios alternativos poder replantear y cuestionar estos significados que si lo vemos frente al aparataje que todavía los medios tradicionales tienen y la comunicación del gobierno tiene, la lucha se vuelve compleja, ¿no? Porque nuestros hijos van a crecer quizás como crecieron muchas generaciones, crecieron en el marco de no cuestionar un montón de cosas, porque así lo dice la televisión, porque así lo dice la prensa o porque así se escucha en la radio. Pero creo que ahora con los medios alternativos al menos podemos hacer ese ejercicio de repensar el Estado y el modelo en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, es como muy compleja, la balanza siempre va a ser desigual, ¿no? No es lo mismo un Estado gubernamental un Estado central con toda la maquinaria que pueda manejar frente a los distintos medios alternativos o grupos sociales que van manifestando su inconformidad y que se van planteando al menos ese sistema de empobrecimiento en el que vivimos, o sea, y eso es lo que más se ha profundizado
en esta época y quizás en estos días de pandemia aún más, ¿no? Es el tema de los desempleos, el tema de que es caro ahora hasta educar a los guaguas, porque si no pagaste el internet o si no le pusiste un saldo a tu teléfono, tus guaguas no van a tener acceso a la educación, ¿no? Y eso no lo estamos viendo, o sea, no estamos cuestionándolo, per se lo estamos justificando bajo un contexto de pandemia. Entonces sí creo que es precisamente ese estado de empobrecimiento que no ve más allá de las alianzas y los intereses de ciertos grupos de poder, el que está en cuestión ahorita. Muchas gracias, Eliana, por la respuesta. Bueno, nos acompaña Natalia Sierra, doctora en Sociología, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Le damos la bienvenida y estamos precisamente abordando, Nati, a raíz de los eventos de octubre. Identificamos que de alguna manera lo que está en entredicho en el contexto de las movilizaciones tiene que ver con un modelo de Estado, un modelo de política económica y un modelo societal o social, si se quiere. Eh, ¿Cuál consideras tú, Nati, que es ese modelo estatal y modelo económico que se encuentra en disputa actualmente? El modelo estatal es una especie de hibridación, creo yo, entre el Estado colonial y una forma periférica del Estado neoliberal. O sea, ahí hay una especie de articulación compleja que, que es la que ha venido, creo yo, gobernando los últimos, al menos los últimos 40 años, ¿no? Y que ha generado este malestar, pues que se manifestó en octubre. O sea, porque el tema de octubre no es solo, creo yo, una respuesta a la eliminación de los subsidios, ¿no? Me parece que eso fue lo que destapó el malestar contenido de la sociedad. Creo que lo que pasó en octubre fue un desfogue muy fuerte de una especie de malestar comprimido durante, al menos, digo, si hacemos un recorte, al menos unos 40 años, ¿no? Si, los últimos 40 años ha habido a través del Estado un permanente, creo yo, saqueo de las élites económicas nacionales e internacionales. En distintos modelos del Estado, este Estado raro entre Estado colonial y Estado neoliberal. Es decir, ha habido reconfiguraciones de ese modelo en estos 40 años, pero siento que lo que ha hecho el Estado es permitir este saqueo de la riqueza social, ¿no? De una manera, de otra manera. Yo al menos pongo tres grandes, ¿no? Dentro del neoliberalismo. Una que fue la subretización, otra que fue el feriado bancario y la dolarización, y la última que fue el tema para mí, de una corrupción que se institucionalizó, ¿no? En el país, mucho más fuerte que en épocas anteriores, que es una manera de extraer los recursos. Entonces, devastación económica, que también implica una devastación de los territorios, de la naturaleza, es lo que creo que causó un malestar muy, muy fuerte en la sociedad y se destapó. O sea, simplemente se destapó. Ahora, a mí me parece que octubre nos permite replantearnos tanto qué es el Estado, desde mi punto de vista. O sea, volver a revisar, no solo desde la perspectiva marxista, ¿no? Sino desde otras perspectivas. O sea, desde la perspectiva para mí anarquista, desde la perspectiva de las autonomías más claras en el zapatismo. O sea, ¿qué es el Estado? ¿Qué papel ha jugado? ¿Cómo diría esto? ¿Cuál es la situación del Estado en este momento? Sobre todo en el momento que se abrió por la pandemia, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado con ese Estado en el desarrollo del neoliberalismo global? Porque yo personalmente considero que el Estado neoliberal, o lo que Foucault llama la gubernamentalidad neoliberal, fue una época que al permitir la expansión más salvaje del capitalismo, se autodestruye en lo que es la propuesta del Estado liberal burgués. No sé si se me entiende esto. Ahí hay para mí una paradoja. ¿Sí?
en el momento de mayor expansión de la gubernamentalidad capitalista en su forma neoliberal, hay, digamos, hay una especie de destrucción del modelo del Estado nacional y del modelo de la política liberal. Entonces, siento que en este momento de la pandemia se manifiesta con claridad como la destrucción de ese proyecto político, es lo que siento. Y obviamente eso viene con una especie de arremetida a la sociedad, porque todo momento de crisis y de crisis de formas políticas, formas sociales, formas civilizatorias, cuando caen es cuando más violenta se vuelve. Por ejemplo, esto que estamos viviendo últimamente, esta arremetida desde el Estado contra el mundo indígena, con un discurso absolutamente racista, medio fascista, de una violencia así ya que realmente a mí me ha asustado, ¿no? Y además con eco de otras formas estatales, porque el Estado no solo es el aparato con los 4 poderes, no, el Estado también son los medios de comunicación, el Estado también es la institución educativa, y veo que hay una especie de articulación de estas distintas dimensiones del Estado, ¿no es cierto? Desde lo que sería anclarse en una visión racista y fascista, ¿no? En contra de los pueblos y sus resistencias. Pero creo que esa arremetida, que no solo se ve aquí, sino en todo el continente y en otras partes del mundo, tiene que ver con la caída del Estado, o sea, del hegemón. Cuando el hegemón cae es cuando más violento se vuelve. Eso es lo que creo. Eso es lo que estoy mirando en este momento. Y ahora, ¿qué vendrá después? Mm, No sé, pero la forma Estado nacional para mí está en una crisis ya casi de muerte. Eso es lo que siento. Y lo que se viene obviamente es el fascismo porque es la forma en que reacciona, ¿no? O sea, hasta ahí no oía mucho la discusión, recién entré y discúlpeme, tenía otro evento programado con anterioridad. No te preocupes, Nati, muchas gracias por la respuesta. A propósito de este resurgimiento de ideas fascistas o totalitarias, eh, en efecto, digamos, está en debate modelos de Estado, hemos hablado de algunos, un modelo liberal, modelos libertarios, incluso en algunos casos, aunque en la mayoría de casos no se logra interpretar qué implica ser un Estado libertario en contraposición con un estado de bienestar. También hay presencia de si se quiere, un estado desarrollista, extractivista, y en este sentido incluso yo he escuchado críticas sobre el MAS y sobre el gobierno de Evo respecto de Bolivia, precisamente esa como una de las principales detracciones, digamos, de la población hacia esos modelos estatales. Eh, Ahora, a mí me cabe la pregunta y tengo el mismo temor que plantea Natalia. De alguna manera, estos modelos estatales tienen eco en la sociedad. Y yo identifico que mucha gente, digamos, amigos, personas conocidas en redes, en medios, sí se puede ver que hay un respaldo con relación a lo que uno asumiría es un modelo de Estado liberal o libertario. Digamos, ahí hay unos niveles conceptuales que todavía no se logran entrever. ¿Qué consideran, más bien dicho, ¿ustedes consideran que hay un correlato, una correlación entre, digamos, estos discursos respecto de estados totalitarios, de estados liberales, estados de derecha y la población en el caso ecuatoriano? Por favor, Eliana, si puedes responder a mi pregunta. Sí, yo creo que definitivamente existe y es inevitable poder ver que la sociedad definitivamente tendrá detractores, ¿no? Y defensores de los modelos en los que estamos viviendo. Y creo que pasa eso porque, bueno, uno es desde el sentido de pertenencia en el cual uno hable, ¿no? Si yo pertenezco a un grupo económico cuyo interés está siendo afectado por A o B manifestación o organización social, evidentemente desde mi sentido de pertenencia de clase lo voy a defender, ¿no? O sea, es inevitable eso. Pero también creo que existe eh, este otro lado de la sociedad que que ha naturalizado un montón de cosas. Y yo hablo mucho de esto porque
tengo 2 hijos y yo creo que mis hijos, por ejemplo, ahora están creciendo en una sociedad en donde ya no naturalizan ciertas cosas que a nosotros, o sea, me incluyo, ¿no? Como generación, naturalizamos, ¿no? Y tiene que ver con los roles establecidos, desde los roles sociales de la mujer, la mamá, el papá, el profesor, el jefe del trabajo. Entonces, nosotros crecimos en una generación con roles establecidos que siento ahora se empiezan a cuestionar, ¿no? Y se empiezan a cuestionar precisamente dentro de todo el estallido social que lo hacen los pueblos, ¿no? Y eso permite que las generaciones que están ahorita puedan deconstruir ciertos conceptos y desde esa desnaturalización cuestionen las cosas, ¿no? Entonces, el poder defender de manera ciega ciertas posiciones económicas no va a ser tan natural como lo era para nosotros, ¿no? Yo escuchaba una entrevista donde decían, antes nadie discutía que el 12 de octubre no era el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América. Al menos ahora ya está en debate o está en cuestionamiento eso con los no convencidos, ¿no? Nosotros los convencidos ya no vamos a salir a festejar el Día de la Raza, evidentemente, pero aquellos a los que no hemos convencido, al menos estas acciones y el poder debatir, cosas así, ya creo que les hace cuestionarse eso, ¿no? Entonces sí pasa por de construir esas construcciones que nos han metido desde la naturalización y decir, es que así tiene que ser, es que no hay otra forma, ¿no? Y ahí es precisamente donde los actores sociales creo que jugamos un rol súper importante y no es la idea de, bueno, entonces yo voy a esperar que alguien me dé proponiendo una solución, sino es una vaina de decir, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? En donde, vuelvo a lo que decía hace rato, creo que es la posibilidad de sentirnos sujetos políticos conscientes de una transformación social y de quizás poder plantear otra forma de relatos, ¿no? O sea, también partamos de que nos enseñaron que se hace así con A o se hace así con B y salir también de esos formatos establecidos. Es un proceso de deconstrucción y de ser revolucionarios al momento de plantear cosas. Si no, es como súper fácil decir, bueno, ya, chévere, es que usted son grupos comunistas vandálicos y salvajes que es como la catalogación que ha tenido toda esta insurgencia social, ¿no? Pero nadie empieza a cuestionar al sistema capitalista, o sea, no es que te dicen, ay, ser capitalista es malo y lo satanizan, ¿no? Entonces sí pasa por deconstruir estos conceptos y plantearse de una manera participativa y como corresponsables de eso, unas nuevas formas de hacer sociedad, ¿no? Para poder plantear otro tipo de relatos y de relacionamiento económico y social. Muchas gracias, Eliana. Y Beth, la misma pregunta, pero de todos modos me gustaría saber si tú consideras, o más bien dicho, preguntarte, ¿cuál consideras que es el grupo mayoritario en el caso ecuatoriano con relación a estas ideas? Si la mayoría de la población efectivamente respaldaría un modelo de Estado que tiene más hacia un modelo, hacia un estado de bienestar, o por el contrario, efectivamente la sociedad tiene un relativo consenso sobre un modelo económico que tienda hacia la liberalización como tal. Eso es algo que no lo podría responder porque no, creo que hacen falta muchos elementos de juicio como para entender dónde está el peso ideológico más fuerte de la sociedad. Sin embargo, sí me parece importante analizar eh, cómo la valoración, estos grupos libertarios que se acercan más a esas tendencias fascistas o neofascistoides, también están impulsadas por otros elementos que están dentro de lo que conocemos como el país de las libertades, Estados Unidos, que es como el gran modelo a seguir, esa idealización de, lo que, de una construcción de las libertades, se ve reflejado en este tipo de grupos, además con un mandato gubernamental muy complejo, muy violento, como es el de Trump en este momento, y su intromisión además dentro de la política internacional, dentro de los países sudamericanos, ha hecho también que como consecuencia veamos la proliferación de estos grupos que van
enarbolando esa bandera de las libertades, de esas libertades que funcionan a través de la eliminación institucional o a la reducción al estado mínimo, diríamos, que como lo decía antes Liliana, se construye un enemigo común en la deficiencia del Estado, en la xenofobia, en el que viene fuera, en el migrante, en el indígena, con el racismo y en aquellos grupos de la sociedad que necesitan del Estado y que son excluidos por el mismo. Esto yo creo que se afianza además eh, con un proceso de asimilación de la información que pulula en las redes sociales. Hay mucha información que viene, va, información paga inclusive por los grupos hegemónicos para cambiar de alguna forma la opinión o la percepción de la ciudadanía en función de el rechazo a estos grupos, desde el racismo, desde la xenofobia y la aceptación de medidas agresivas, violentas y de grupos que ya hemos visto que se van conformando. El nicho es las redes sociales, el nicho está ahí. Pero hay que entender también que hay una gran cantidad de la población que no es consumidora de redes sociales, que no está inmersa en estos debates y que desconoce totalmente estas pugnas, estos elementos o estos factores de tensión que se den. Entonces, por eso te digo, la respuesta no te la puedo dar porque tendríamos que pasar un ejercicio electoral para saber cuál es la posición de la ciudadanía, que eso se verá el próximo año, pero sí vemos ese cambio en la región y ese cambio también nos da un poco de insumos para poder entender que posiblemente sí haya un rechazo generalizado hacia estas medidas o estas construcciones ideológicas que se van viendo actualmente. Creo que es un ejemplo también lo que pasa en Brasil, ¿no? O sea, Brasil también fue un reflejo de la política de los Estados Unidos y vemos que el rechazo generalizado hacia Bolsonaro también es evidente, no solamente en las redes sociales, sino a nivel general. Muchas gracias, Ivette, por tu respuesta. Sí, efectivamente, parecería que la sociedad pendula entre modelos políticos y modelos estatales, ¿no? Me parece súper importante el ejemplo que ponías sobre el caso norteamericano. Digamos, escuché una declaración del gobernador de Estados de Nueva York, me parece, que mencionaba que el fenómeno del Black Lives Matter no responde exclusivamente al hecho puntual que ocurrió con un ciudadano agredido por parte de las fuerzas públicas, sino a esta respuesta que mencionaba incluso a Natalia hace un momento, una respuesta histórica a un proceso de segregación sistemático, un proceso de racismo, un proceso de exclusión y marginación que se manifiesta directamente en la reducción del Estado, digamos, del Estado como garante de derechos que está planteado en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos y en la mayoría de las constituciones de los países. En este sentido, el caso chileno también me parece que va a ser bastante emblemático en la medida en la que la construcción de una nueva constitución implica precisamente el ponerse de acuerdo como sociedad con relación a qué tipo de Estado, qué tipo de política, qué tipo de economía es la que se quiere. Todo esto cuando en el caso chileno se ha vendido como el paradigma, digamos, de el crecimiento económico dentro de la región, pero aspecto que tenía oculto, digamos, unos márgenes grandísimos de desigualdad social. Eso habrá que comprobar. He visto propuestas a favor en contra y en contra de que efectivamente si existía o no existía procesos de marginación. Pero digamos, los temas de privatización del agua, privatización de la educación en el caso chileno, creo que no se pueden ocultar y eso es precisamente lo que está en debate. En este sentido, Nati, digamos, durante el debate se planteaba y Eliana e Ivette hicieron una gráfica bastante clara de los actores sociales que hay dentro de un país, digamos. Por un lado está el Estado, que en principio debería representar a la población que le corresponde. Por otro lado está el mercado, digamos, los actores del mercado, la empresa, el sector económico y productivo nacional desde el ámbito privado.
Pero surgen dos nuevos actores políticos, o que por lo menos estaban ahí, pero que no necesariamente habían tenido la efervescencia que lograron a partir del año pasado en Ecuador y en la región. La sociedad civil como tal, que se empieza a movilizar, que se ve como un actor político, un agente de cambio, y por otro lado los medios de comunicación. En este sentido, y para finalizar por mi parte, me gustaría preguntarte, Nati, y después voy con Iberi y con Ileana, ¿cuáles son los roles que estos dos nuevos actores deberían tener dentro de un proceso de cambio? La sociedad civil y los medios de comunicación. Por favor, Nati, si puedes ayudarme con tu respuesta. No te escuchamos, Ya, Nati, si puedes. no, sí, sí, Hablas. no, es que no me estaban dando la autorización del micrófono. A ver, yo creo que antes de contestar esto, sería bueno dejar claro que hay que estudiar cómo se desarrolló el neoliberalismo. O sea, hay una gubernamentalidad neoliberal que es necesario estudiarla porque no implica solo cómo funciona el Estado, como digamos, en lo que uno concibe el Estado, sino que lo que hizo la gubernamentalidad neoliberal es permear a la sociedad y justamente le permea a partir de establecer en la sociedad la racionalidad económica, ¿no? Es decir, como que configura la sociedad civil desde esa racionalidad económica cuando convierte o formaliza la totalidad de la sociedad con el modelo de la empresa, es decir, desde el individuo hasta la gran corporación, digamos así, ¿no? Entonces, eso hay que entender porque a veces uno dice cuál es el papel de la sociedad civil, pero uno tiene que entender cómo es esa sociedad civil, de qué sociedad civil estamos hablando. Y dentro de eso también de los medios de comunicación, porque, o sea, además de eso ya muchos críticos lo han dicho, o sea, los medios de comunicación son ese aparato, porque es un aparato estatal de control ideológico y conducción ideológica de la sociedad, pues decir, no podemos, digamos, pensar que están por fuera de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el papel? El papel de los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos va a ser el papel que siempre han cumplido. Y ustedes pueden darse cuenta ahora, por ejemplo, en el caso del Ecuador, que los medios de comunicación grandes están totalmente alineados con un discurso que mueve mucho el odio cultural en el país, ¿sí? El odio político y el odio de clases. O sea, ese es el papel que están jugando. Más podríamos ver en la sociedad civil, ¿no es cierto? Pero lo mismo digo, en la sociedad civil, yo repito, es decir, hay una parte de la sociedad civil o parte de la sociedad que está atrapada en ese discurso de odio. O sea, y eso pudimos ver nosotros en octubre del año pasado y podemos ver ahora, ¿no es cierto? Fíjese en las redes sociales, si nos salimos de nuestras redes, porque las redes tienden esto de encerrarnos en pequeños grupos donde parece que somos un montón y pensamos igualito, eso es parte de las redes sociales. No es así. Si uno se sale un poco más allá de los grupos de uno de las redes, ustedes pueden ver que hay una parte de la sociedad que está apoyando estos discursos. Entonces, y también hablan desde la sociedad civil y hablan de defender Quito y hablan de defender el bien público. De hecho, ya pusieron un juicio a Leonidas Issa, ¿no? Por destrucción de monumentos históricos hablan los barrios, ¿no? Ciertos barrios de Quito, no sé si les llegó a usted, se han organizado, a mí me llegó incluso en chat, ¿no? Que vamos a organizarnos para defender nuestra ciudad, el bien público, no sé, la decencia, yo qué sé, esos discursos. Entonces yo quisiera más bien salirme yo creo que por donde puede venir otra propuesta es por el lado de lo que es la sociedad, ahí donde todavía permanece la comunidad. Y no hablo solo de la comunidad indígena, ¿no? Hablo de otro tipo de comunidades urbanas, comunidades que por ser comunidad tienen la posibilidad de organizar la vida política de otra manera. Entonces, yo sí me separo mucho de esta dicotomía en Estado-mercado
y creo que hay que retornar a esta forma de organización de la vida que se llama la comunidad, que además creo que en este momento tan difícil de la humanidad es la que está respondiendo sobre todo en nuestros países. Yo creo que en nuestros países esta pandemia, aunque en las cifras y en los datos y en las opiniones digan que vamos a ser los más afectados, sí, pero también creo que somos los que más capacidad tenemos de responder al colapso, justamente porque todavía tenemos esas formas de organización, de sentimiento y de pensamiento que están claras en la comunidad. Eso. Sí, Muchas y gracias, Nati. justo Sí, eso, Marcelo, te iba a por decir, favor, ¿no? Eliana, Siguiendo adelante. como ya tú has soltado las preguntas y para no perder el hilo que plantea Natalia, o sea, creo que es como súper importante pensar este rol intrínseco de la sociedad civil y los medios, pero no los medios tradicionales, porque definitivamente creo que hay una enseñanza que nos deja octubre, que es precisamente la idea de que la gente está consciente de que la comunicación es un derecho y que los medios tradicionales no están contándonos la verdad, o sea, octubre nos deja ver eso, ¿no? Entonces siento que el rol de los medios alternativos, porque ya lo decía Natalia, los medios tradicionales van a seguir haciendo lo que han venido haciendo, pero los medios alternativos junto con esa sociedad civil, pues es precisamente el rol de cuestionar y de ser críticos, ¿no? A todo lo que recibimos desde los medios de comunicación, pero también a entenderse como protagonistas como miembros de la sociedad civil, de poder transformar estas realidades sociales. Y dentro de la sociedad civil, yo creo que hay un rol como súper claro que lo tienen los jóvenes, ¿no? O sea, hay una juventud que ya no le es tan escandaloso ciertos temas que a generaciones anteriores, incluso en la que me encuentro, todavía nosotros lo veíamos de lejitos, ¿no? O sea, hay una juventud que empieza a decidir lo que consume, porque también la dinámica de la producción de contenidos ahora es distinta. Hay un cierto grupo de gente que todavía sigue siendo fiel a los medios tradicionales, pero la mayoría ya construye otra dinámica al momento de consumir contenidos y ya no se les mete el dedo fácilmente, ¿no? Entonces, dentro de ese rol hay un protagonista súper trascendental que definitivamente es la juventud, ¿no? Y el otro de poder asumir esto que decía, ¿no? La comunicación como un derecho y no solamente un privilegio de los medios de comunicación tradicionales que se han atribuido la facultad de ser los voceros, ¿no? Donde yo te doy diciendo lo que tú tienes que decir y te planteo que esta es la forma como se tienen que hacer las cosas, ¿no? O sea, esa delegación tácita e incuestionable que tenían los medios tradicionales es algo que ya ahora en los nuevos roles que los medios tienen no va a ser tan naturalizado, ¿no? Entonces sí creo que este es el momento en donde tanto el tema de la comunicación y la difusión y la sociedad civil tiene que ver precisamente con reconocer que la gente está pensando, está haciendo y está sintiendo la comunicación, porque ya todos nos convertimos en emisores de contenidos, pero también nos convertimos en los críticos de eso. O sea, ya no necesitas prender la televisión para escuchar el segmento de opinión a cargo de las figuras intocables que encontrabas antes en los medios. Ahora cualquiera puede ser un sujeto de opinión, ¿no? Porque es precisamente la nueva forma de consumir contenidos la que nos permite hacer eso en esa relación súper estrecha que tiene la sociedad y los medios. Muchas gracias, Elena. Ivette, por favor, si tienes algún comentario sobre este último punto. No, creo que ya Natalia y Eliana abordaron bastante bien este tema. Solo tal vez entender a la sociedad como un actor político cuya responsabilidad es inmiscuirse en los temas públicos más allá del ejercicio del sufragio únicamente. Es decir, me parece que la clase política ha normalizado esta idea de que la sociedad únicamente le sirve o le es funcional en el tiempo electoral. Más no una sociedad activa o una sociedad que entiende o que intenta inmiscuirse dentro de los asuntos públicos y demanda, además demanda derechos. Entonces, tal vez ese cambio es el que podamos ver que se va fraguando en función de
del reclamo de esas demandas insatisfechas por parte de un Estado que finalmente termina dando la espalda. El rol de los medios de comunicación, yo creo que ese rol no va a cambiar. Que ese rol es un rol estructural, que está alineado a las demandas corporativas, que está alineado a una ideología, pero que va a tener de alguna forma que cambiar de estrategia y empezar a pensar en esta ciudadanía más participativa. Pero yo creo que todo está en ciernes todavía, está por verse esta transformación que no es de la noche a la mañana y que no se va a dar de un día al otro, sino que va a empezar a reformularse conforme vayan avanzando los hechos, la toma de medidas, las decisiones, lo que va sucediendo dentro de la arena política. Me parece que cada acción que tome el Estado, cada decisión que tome el gobierno va a tener una reacción desde la ciudadanía, que está mucho más alerta, ¿no? Como bien lo decía Eliana, pues ahora la gente se informa, la ciudadanía se informa desde otros canales y esos canales le permiten además reaccionar inmediatamente, ¿no? Tienes que la noticia en este momento es mucho más inmediata en redes sociales, en Twitter, a través de otros medios, que en los mismos canales corporativos. Entonces ellos van un paso atrás. A pesar de que ellos también hacen uso de las plataformas digitales y de las redes sociales, continúan en esta pugna y en esta tensión, que principalmente es urbana, ¿no? O sea, habrá que ver qué sucede también con la participación ciudadana a nivel rural, a nivel de poblaciones un poco más alejadas de la centralidad política que representan Quito, Guayaquil o Cuenca. Muchas gracias, Iber, Eliana y Nati. Me parece muy sugerente los planteamientos que han hecho, digamos, como una alternativa y una salida ante la problemática que vive el mundo, ¿no? Por un lado, una sociedad que sea mucho más proactiva, que no esté restringida a la participación política, la posibilidad de encontrar nuevos modelos organizativos. Creo que ahí Natalia nos planteaba precisamente en un contexto de pandemia donde la crisis es humanitaria y de la humanidad. De alguna manera, y sobre todo en el caso ecuatoriano, se vio cómo los actores de la economía popular y solidaria, las economías locales, dieron respuesta y una respuesta bastante buena, digamos, a la crisis, ¿no? En términos de abastecimiento de alimentación, y esto nos remite nuevamente al campesinado ecuatoriano, al movimiento indígena, nuevas formas organizativas que ponen en contradicho a la economía formal y a estos indicadores bajo los cuales se mide el nivel de éxito de un país, el crecimiento económico. Digamos, en su momento incluso se empezaron a debatir estos indicadores como elementos para la lectura del desarrollo de cada país y se empezaron a rever aspectos como el índice de desarrollo humano, acceso a derechos, salud, educación, aspectos que en algunos de los países, incluso en países que asumían que tenían todo respondido desde el mercado, empezaron a ver cómo el fortalecimiento del Estado es necesario. Me quedo con lo que mencionaba Eliana hace un momento, incluso durante octubre fue muy interesante, yo lo pude ver de cerca también, como modelos colaborativos, el tema de cuidado de niños y niñas, como mencionaba Eliana, era muy importante, mecanismos de alimentación, la minga, el mismo hecho de cómo quedó el estado, digamos, del punto cero a pocas horas de que se llegó a un acuerdo entre las partes a nivel nacional, dan muestra precisamente de cómo la sociedad puede responder efectivamente a estos periodos de crisis. Y por otro lado, lo que mencionaban sobre el rol alternativo de los medios, ¿no? La posibilidad precisamente de acceder a nuevas formas de pensar, a nuevas plataformas, la posibilidad incluso de ser uno mismo o una misma el gestor o gestora de contenidos, creo que es algo que hay que rescatar en estas circunstancias. Yo con esto doy paso a Tania nuevamente para que nos ayude con algunas preguntas que quizás se quedaron por parte del público elementos que están como para concluir la noche de hoy. Tania, por favor. Gracias, Marcelo. Tomando las palabras que habías mencionado hace un momento, sin duda el rol estructural de los medios de comunicación va a cambiar, como ya planteaba Ivette,
pero sin embargo digamos, no va a cambiar el rol de los medios tradicionales de comunicación, quizás sí la estrategia, como decía Iber, pero sin embargo tenemos una contracara en los medios alternativos y digitales que a propósito de la pandemia hemos visto una especie de potenciamiento a estos espacios, ¿no? Han ganado espacio, han ganado legitimidad, han ganado posicionamiento en la sociedad y somos quizá más personas cada vez que preferimos estas otras vías de información que quizá pueden sonar o pueden presentarse un poco más neutrales con respecto a la lectura de los hechos y acontecimientos, ¿no? No es posible ya que sean estos, digamos, el actor clave ahora en este contexto incluso de pandemia, son los medios de comunicación alternativos y tradicionales. Entonces ya no es posible, digamos, que estos sean o queden por fuera de una comprensión y una lectura de la coyuntura tanto nacional, regional y mundial, ¿no? Finalmente, retomando lo que decía Natalia, y quisiera preguntarte a ti, Natalia, directamente, la sociedad civil, decías tú, por fuera de estas redes sociales, no es lo mismo, no significa lo mismo, no son lecturas similares cuando pensamos en esta sociedad civil por fuera de las redes sociales, ¿no? Esta sociedad civil que peligrosamente ciertos sectores apoyan y reproducen estas desigualdades y estos discursos de clase que decías tú, que marcan también esta tónica de la polarización social a la que te referías al inicio de tu intervención. En esa línea, entonces, ¿cuál sería esta propuesta de construcción a la que te referías tú, a esta propuesta de construcción comunitaria con potencialidad de reorganizarse políticamente? Y quizás si puedes plantear una lectura que precisamente diferencie los espacios, el ámbito rural y el ámbito urbano con relación a esta peligrosa, como tú planteabas, reproducción de discursos de clase que marcan esta tendencia a la polarización. ¿Hay una diferencia entre ambos sectores, rurales y urbanos? ¿Cuál sería esta? ¿Qué características tendría? Natalia. Ya, a ver, sí, ya está. Gracias, Merito. A ver, primero, ¿por qué yo tengo cierta reticencia a lo que se llama la sociedad civil? Porque la sociedad civil está configurada desde lo que son estrategias gubernamentales para construir una subjetividad, ¿no? Política y económica funcional al despliegue del capitalismo en la época global, ¿verdad? Entonces, digamos, no es que la subjetividad que está en la sociedad civil está libre de lo que es la racionalidad económica. Es esta idea que, bueno, Foucault lo trabaja muy bien en el nacimiento de la biopolítica, pero también la trabaja Bolívar Echeverría en sus últimos libros. Es decir, cuando él dice que casi el valor está hecho cuerpo individual. Es decir, los seres humanos que han sido, digamos, configurados desde esta gubernamentalidad son como especie de pequeños átomos de capital o de ley del valor, ¿no? Y funcionan desde ahí. Entonces ahí está el individualismo, la competencia brutal, ¿no es cierto? La poca empatía con los otros seres humanos, porque justamente lo que hace el neoliberalismo es evitar que todo aquella forma no competitiva que esté en la sociedad, la elimina. Y eso es eliminar relaciones comunitarias, recíprocas, solidarias, etcétera, etcétera. Por eso tengo reticencia yo. Ahora, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Obviamente las ciudades, ¿no es cierto?, están más atravesadas por esta gubernamentalidad neoliberal, no tanto como en los países centrales, ¿verdad? Pero sí están atravesadas. Entonces, en las ciudades hay más individualismo, hay más competencia, hay más egoísmo, hay más narcisismo, que es propio de esta subjetividad neoliberal, que en el campo. En el campo han permanecido más las comunidades y por lo tanto la subjetividad es otra, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Por eso para mí la idea es una especie de campesinización de la ciudad,
no solo para mí en el sentido de lo que es el trabajo agrario, que yo creo que con todas estas propuestas de huertos urbanos, de etcétera, etcétera, se piensa en eso, los decrecionistas hablan de eso, sino sobre todo en lo que son territorios subjetivos campesinos. O sea, deberíamos crear estas territorialidades subjetivas no mercantiles, que es una forma de alternativa, yo no diría ya al avance del capitalismo, ¿no? Sino incluso una alternativa a la debacle del capitalismo que va a ser terrible, ¿no es cierto? Entonces, la comunidad es una comunidad económica, es una comunidad comunicacional, es una comunidad de afectos, es una comunidad educativa, es una comunidad de la salud, donde se producen otras formas de socialización del conocimiento, otras formas de afecto, otras formas de comunicación, otras formas de erotismo, ¿sí? Es decir, que no están atravesadas por la mercantilización, y desde ahí yo creo que no solo se puede resistir, sino que se puede ya establecer trayectorias de sociedad diferentes. Ya, eso creo. Y una cosita que quería apuntar, si es cierto que las redes sociales permiten o son una alternativa a los grandes medios corporativos o medios de comunicación hegemónica, pero también hay un problema en las redes sociales, que es lo que decía yo, ¿no? Que hay que saber tener cuidado, porque no podemos simplemente dejar que funcionen ellas en sí mismo, no sé si me explico, tiene que haber ahí una crítica, una razón crítica del ser humano para usarlas, porque los mismos deben haber visto este documental que ahora está muy hablado de Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales. Los mismos que trabajaron, programadores en un inicio de Facebook, de Google, de todas estas grandes plataformas, ellos ven en las redes sociales una amenaza a la democracia, por una razón, porque nos fragmentan en pequeños grupos que luego terminan generando verdades fragmentadas, ¿no es cierto?, que nos vuelven fundamentalistas y dogmáticos y nos impiden mirar lo que está sucediendo. Entonces yo, solo para poner un ejemplo, pienso en este debate del fascismo y todo esto. Imagínense ustedes los grupos de los fascistas en Quito, o no sé, fascistas, neofascistas, hispanistas, yo qué diablos sé, o sea, ¿no es cierto? Entre ellos, en sus redes, todos deben comentar lo mismo, y la mismo Facebook, el mismo Twitter les remite a los mismos y a los mismos. Entonces creen que esa es la verdad y además creen que está en toda la sociedad y eso les vuelve más violentos, pero eso también a nosotros y a nosotras. Entonces hay que tener cuidado cómo se escoge, es decir, hay que aprender a navegar en las redes sociales. Hay que tener un mapeo, hay que hacer una cartografía, porque si no, podemos estar también entrando en procesos de fundamentalismos totalitarios, todos los grupos. Eso. Muchas gracias, Natalia. Interesante lo que señalas con respecto a las subjetividades neoliberales versus estas otras formas de subjetividades como alternativa al modelo capitalista, ¿no? Que está en crisis, sin duda. Si algo, de hecho, tomando tu idea, si algo ha demostrado esta pandemia es que las resistencias, que volvemos a un momento en el que la resistencia se da a través de los cuerpos como única alternativa, ¿no? Como único mecanismo de resistencia. Y por otra parte, también ha dejado en evidencia lo que señalas, esta exacerbación de la polarización que además viene reproducida a través de las redes sociales desregularizadas y con peligrosos discursos movilizados en grupos cada vez más atomizados que crean realidades que sin duda nos pueden maximizar un poco la realidad que se vive en la cotidianidad. A propósito también de la pandemia que nos aísla, digamos, de esa realidad que está afuera, ¿no? Es bastante complejo el escenario sin duda al que nos enfrentamos y también ha sido bastante, en todo caso, alentador la discusión de hoy con respecto a qué es lo que se nos viene, ¿no? Tomando como elemento adicional a la discusión la pandemia, qué es lo que podemos pensar a futuro de manera más prospectiva con respecto a los resultados al año, digamos, de movilizaciones en el caso ecuatoriano. Hablábamos del caso de Chile, que hablando de manera pragmática ha canalizado respuestas a un año precisamente del inicio de su gran estallido social. Hablábamos también de Bolivia, que se reencauzó por la vía democrática hace poco nada más, y tratábamos aquí, lo que hemos querido es un poco de esbozar
cuáles son los caminos o más o menos qué se avisora con respecto al caso ecuatoriano. De manera pragmática, asimismo, qué es lo que podemos avisorar con respecto al caso ecuatoriano. No sé si ahí Eliana, Ivette o Natalia quieren agregar algún elemento ya para ir cerrando la discusión del día de hoy. Que de manera pragmática, como insisto, qué elementos avisoramos en el contexto ecuatoriano, tomando como referencia todos los elementos que están en juego y que se han discutido, el rol de los medios de comunicación, el rol de las redes sociales, el contexto de pandemia, lo evidenciado en el caso chileno y boliviano. ¿Qué podríamos decir como para cerrar? Vamos con Ivette. Gracias, Tania. Bueno, lo que se avisora primero es una recesión crítica, una economía muy compleja y donde la supervivencia va a ser como la prioridad en este momento. Repensar bien hacia dónde encaminar esa idea de sobrevivir. Concuerdo con Natalia sobre ese concepto de comunes, ¿no? Ese concepto de lo común, de la comunidad, que también es acuñado por Silvia Federici, y ella habla de entenderse a la comunidad de una forma equitativa, de una forma colaborativa, de una forma equilibrada e igual, no solamente con quienes estamos habitando este planeta como seres humanos, sino con las especies, con los animales, con las plantas. Yo creo que nos acercaremos un poco más, y eso desde una perspectiva un poco más esperanzadora, nos acercaremos un poco más a la tierra, un poco más al origen, un poco más hacia esos sistemas comunes, colaborativos, más barriales. Ojalá que así sea, ojalá que así se ve. Y al mismo tiempo veremos una transformación estratégica de la política, ¿no? Una mutación tal vez en algunos sentidos de esta clase política desgastada hacia una clase política que va a disfrazarse en algunos casos de progresismo, pero que también intentará mimetizarse dentro de algunos esquemas de gobierno para seguir sosteniendo o sosteniéndose desde sus propios proyectos individuales. No sabría qué más decirte, me parece que hay que esperar a los resultados. En la región siempre como que permea en estos desafíos y se transforma de manera conjunta, ¿no? O sea, siempre estas reacciones que suceden en nuestros países se van dando de forma conjunta, ¿no? Chile pasa a un plebiscito y a la conformación de una nueva asamblea constituyente, nueva, totalmente renovada, y esperamos que esa construcción y ese debate también sea propositivo para los otros países de la región, pero también un proceso electoral que se viene justamente en un año. En noviembre del siguiente año Chile también estará en elecciones. Entonces, para ello los otros países también habrán generado sus propias transformaciones. Y los procesos son cíclicos, Tania, como la historia, así es que habrá que ver la participación de la ciudadanía frente a estos cambios. Muchas gracias. Una cosa, Tania, que se me quedó, que estaba pensando también, y que es alentador mucho el fortalecimiento de los grupos, de las organizaciones feministas, de las organizaciones y la participación de las mujeres en estos procesos de demanda social, que es también un rebrote en la región importantísimo, esa demanda de eliminación del patriarcado, de esa sociedad o de esa estructura patriarcal que va cediendo ante las demandas de las agrupaciones de mujeres. El feminismo es transversal a la lucha social y hay que entenderlo como tal. Entonces, todo logro de la lucha feminista también es un logro de la lucha social en general. Sin duda, Ivette, es un elemento importante el que agregas, ¿no? No sé, Eliana, ¿tú qué tienes para decirnos? Te escuchamos. Yo creo que lo que se avisora precisamente es una transformación social que supera la etapa electoral. O sea, creo que Ecuador dentro de
de la efervescencia social, es uno de los países que ha marcado la dinámica social, ¿no? A nivel Latinoamérica. O sea, acordémonos cuando en Ecuador, frente a tal o cual medida o acción presidencial, se tumbaba presidentes, ¿no? Y no era precisamente que se los tumbaba porque era fácil caerse, sino porque creo que Ecuador tiene esa característica de poder constituir o de retomar a los sujetos políticos transformadores de la historia así, ¿no? O sea, como fácilmente. Siento que la conciencia social de las organizaciones está ahí presente, va como cambiando, se queda en pausa, pero es como constante eso. Entonces, sí creo y yo veo una proyección realmente de un estallido social y de un cambio de modelos, de repensar estructuras que nace precisamente de esta reconfiguración de la sociedad civil o de los sujetos de todos, ¿no? O sea, desde los más jóvenes hasta, bueno, no diría los más viejos porque creo que son los que es más complejo cambiar, pero sí hasta una sociedad de adultos que están convencidos de. Entonces, yo sí veo eso, siento que hemos tenido procesos de constituyente, procesos de cambio de constitución, procesos de gobiernos revolucionarios, del socialismo del siglo XXI. Quizás estamos en un momento en donde hay que dar un paso hacia otro lado. No sé cuál es, no tengo la receta mágica ahorita guardada en mi bolsillo, pero sí creo que la sociedad en su poder autoorganizarse como lo mostró octubre y en su conciencia de de estar ya cansados de vivir lo que nosotros vivimos, creo que es posible avisorar nuevas formas de hacer gobiernos, ¿no? Y pensando en esto que ya decían, o sea, el gobierno desde la casa, desde el territorio, desde el cuerpo de uno mismo, pero también desde la familia y estas sociedades que se van ampliando desde la academia, la familia, el barrio y que van construyendo nuevas dinámicas de relación. Yo avisoro eso, ¿no? Más allá de un contexto coyuntural electoral en el cual creo que definitivamente se van a jugar, sí, muchas cosas, ¿no? Están en juego ahí, pero creo que también las elecciones y los gobernantes nos permiten y nos justifican saber hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, si mañana tenemos un cambio radical a la derecha extrema en este país, va a ser más fácil incendiarlo todo, creo yo, ¿no? Y poder salir con toda la efervescencia de octubre, lo que decía para mí, para mucha gente, octubre ya trascendió de un mes y de un año. Octubre es el estado emocional en el que nos encontramos nosotros y se encuentran los guambres y se encuentran hasta los guaguas que lo sienten, o sea, saben qué es eso, ¿no? Y es un estado de conciencia política el de octubre. Muy lindo lo que dices, Eliana, esto final, ¿no? Es un estado emocional, como ya lo habías planteado. Natalia, en la misma línea, ¿tú qué avisoras? Ya. Ahí estás. Primero, quiero decir que, porque era el tema de octubre, ¿no? Que lo que sucedió en octubre del año pasado, no solo en el país, sino en algunos lugares del planeta, entre esos Chile, independientemente de a lo que llegó, es decir, si es que aquí se logró bajar el decreto, si en Chile lograron llegar a lo que llegaron ahora, o sea, acabar con la constitución de la dictadura. Cuando la sociedad se moviliza, ¿sí? En la manera en que se movilizó, eso es un triunfo en sí, por una razón, porque es la actualización eh, de la libertad, ¿sí? En el sentido de, no de la libertad mercantil, sino en el sentido de esa voluntad humana de caminar. Solo por eso es un triunfo. Ya, eso primero. Luego, las elecciones, yo creo que, nunca he creído en las elecciones, menos ahora. Yo creo que es necesario que las comunidades traten de pensar o tratemos de pensar aquello que obviamente las élites políticas no lo van a hacer, porque lo que quieren es sostener instituciones viejas, todas las élites políticas. Y cuando estos grupos quieren sostener instituciones viejas, su pensamiento se vuelve miserable.
que es lo que yo veo en todas estas ideologías locas que están apareciendo ahí del racismo. Entonces ya una especie de miseria ideológica, justamente porque están tratando de sostener cosas ya viejas que ya están terminadas. Siento que lo que viene es algo, es un momento similar en esta época a lo que fue la caída del Imperio Romano, o sea, la época de Constantino. Y les voy a dar un signo de eso, para que se den cuenta la dimensión de transformación a la que nos enfrentamos, y las élites ni siquiera se detienen a pensar. Sí han de haber oído ustedes esta última del Papa, de que él ya baliza los matrimonios igualitarios. Sí, o sea, está bien, ¿no es cierto? Pero más allá de nuestra posición, quiero que se entienda que eso es una grieta en el catolicismo, ¿sí? En el cristianismo católico. Y si se entiende que el cristianismo católico, sobre todo el católico, es de alguna manera el fundamento de la modernidad capitalista, luego con el protestantismo, pero es el cristianismo. Y que ahora el Papa diga esto, muestra una grieta en el fundamento ideológico más profundo, porque esta sociedad es judeo-cristiana, ¿verdad? Entonces eso es un signo de que esta civilización se está cayendo. Y creo que como comunidades tenemos que mirar eso, porque no es fácil mirar, porque da miedo, para poder dar respuestas que de alguna manera guarden la semilla del humano, ¿no? Porque también podríamos ir hacia un salvajismo sin retorno. Eso creo que es responsabilidad nuestra, ¿no? De las élites yo no creo que hay que esperar, no tiene capacidad de pensar ahorita ya. Está bien, muchas gracias, Natalia. Estábamos por cerrar, sin embargo, plantean en el chat una pregunta para Eliana. En pocos meses debemos elegir el modelo de Estado que queremos. Si tenemos que buscar una alternativa al Estado neoliberal o al Estado de bienestar de la Revolución Ciudadana, ¿cuál binomio presidencial tú consideras o tendría que ser el electo? ¿Cuál es la tendencia que tú sugieres? Y con esto vamos cerrando. Esta es una pregunta para otro foro. O sea, lo que pasa es que, digamos, yo al ser parte de la CONAIE, tengo un análisis muy interno en cuanto al proceso de elección de la elección de candidatos presidenciales. Definitivamente yo creo que estaba esto dentro de la línea del movimiento indígena, pero honestamente pienso que hay que pensar y tener un escenario en donde la polarización de la derecha y del empobrecimiento del pueblo sea la agenda política del nuevo gobierno, porque yo creo que eso a nosotros nos va a permitir, como ya lo decía en broma hace rato, realmente trascender y quemarlo y transformarlo todo. Creo que gobiernos que tratan o candidatos que tratan de simpatizar y de tener alianzas y de quedar bien o de ser políticamente correctos, no sé si nos van a garantizar realmente una transformación ya del Estado. Y lo digo esto porque ya pasó, o sea, ya tuvimos 10 años en donde en la propuesta de una revolución ciudadana se transformaron muchísimas cosas de forma, pero no de fondo, porque las estructuras económicas que empobrecen a unos y que enriquecen a otros todavía siguen, ¿no? Entonces yo sí creo que es necesario poder pensar más allá de las coyunturas electorales. O sea, creo que es necesaria una transformación social que no pasa por el presidente y el vicepresidente, sino pasa realmente por el pueblo, con propuestas que van más allá del electoral. Así que me permito reservar mi tendencia de voto. Muchas gracias, Eliana. Muy bien. Finalmente quisiera agradecerle a Ivette, Eliana y Natalia por su tiempo e importantes reflexiones. Asimismo, agradecer a la audiencia y a Ecuador Play y Radio El Tiempo que nos han estado retransmitiendo amablemente. Les invitamos entonces a conectarse el próximo lunes a las 19 horas. Estaremos discutiendo temas como de costumbre, de actualidad y coyuntura. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ustedes, saludos. Saludos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Tania, Marcelo. Gracias, amigas. Saludos, estén bien, Chao, chao. Diana. Gracias por asistir, chao. Chao, Nati, gracias por asistir.
Ah.